¿Qué tal, amigos? Es hora de hablar sobre el momento perfecto para jubilarse y maximizar tus beneficios del Seguro Social en este año 2024. Pues en este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a desglosar por qué jubilarse a los 62 años podría ser la mejor decisión para ti, especialmente con las mejoras en los beneficios de la administración del Seguro Social en este año. Vamos a explorar en detalle cómo es que esta edad puede brindarte un equilibrio óptimo entre recibir beneficios más tempranos y garantizar una seguridad financiera a largo plazo. Con los cambios y actualizaciones en los programas de seguridad social, es crucial entender cómo aprovechar al máximo estas oportunidades. No te pierdas este análisis completo, el cual va a ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu jubilación. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre este importante tema y no te olvides de dejarnos un me gusta y tus dudas en la caja de comentarios. Seguro Social. Los 62 años es la mejor edad para jubilarte. Si es que quieres jubilarte este 2024, debes tomar en cuenta sobre qué es más conveniente para que puedas comenzar a recibir tu pensión a través de la Administración del Seguro Social en los Estados Unidos. Para cubrir tus gastos, los pensionistas pueden continuar trabajando y tienen un monto límite, el cual los exonera del cobro de impuestos. Para este año 2024 se calcula que habrá 63.5 millones de jubilados y sobrevivientes. Para empezar, debemos entender qué es la jubilación. La Administración del Seguro Social indica que el beneficio por jubilación es un cheque mensual, el cual reemplaza parte de tus ingresos cuando reduce sus horas o deja de trabajar por completo. Sin embargo, es posible que no reemplace todos tus ingresos, por lo cual es mejor identificar otras formas de pagar sus gastos mensuales a medida que envejece. La pensión no es la misma para cada persona. Todo esto va a depender de lo que hayas aportado y en la edad en la cual hayas decidido jubilarte. Si comienzas a recibir los beneficios en la edad plena de jubilación, ese porcentaje varía entre el 75% para las personas con ingresos bajos, el 40% para las personas con ingresos moderados y un 27% para las personas con ingresos máximos. Si eliges comenzar a recibir los beneficios después de tu plena edad de jubilación, obviamente estos porcentajes serán más altos. Sin embargo, si comienzas a recibir los beneficios antes, estos porcentajes serían más bajos. Pero eso no es todo. Si piensas jubilarte en este año 2024, existen 3 escenarios, los cuales son los que más debes analizar en este año. El primero y el más esperado, los 62 años. Sin duda alguna podría ser la mejor edad para retirarse si has ahorrado suficiente dinero durante muchos años, si es que estás en mal estado de salud o si ya no tienes las fuerzas suficientes para seguir trabajando. En este caso, primero debes informarte sobre el monto aproximado que podrías recibir al jubilarte. Y para ello, también te lo vamos a comentar un poco más adelante, o también puedes usar la calculadora que nos ofrece el sitio web del Seguro Social. Pero algo debes tener en cuenta, y es que solicitar la jubilación temprana a los 62 años significa obtener un menor pago cada mes, ya que te darían un 30% menos de lo que te corresponde. Luego tenemos el segundo escenario, que son los 67 años. La edad plena de jubilación son 66 años y para otros 67 años. Muchas personas solicitan el Seguro Social al llegar a esta edad porque reciben prácticamente el 100% de sus beneficios. Si presentas tu solicitud a la edad de jubilación completa, habrás trabajado algunos años más y por lo tanto habrás ahorrado más dinero. Por eso es esencial hacer tantas contribuciones a tus planes de ahorro como sea posible. Luego tenemos el tercer escenario, que son los 70 años. Retirarse a los 70 años se considera la mejor opción desde un punto de vista financiero. Pero eso no es todo, ya que luego de eso ya no te convendría, ya que tus beneficios no aumentarán más.
Recuerda que puedes obtener hasta un 24% extra por mes si esperas hasta los 70 años para solicitar el seguro social. Por ejemplo, si tu plena edad de jubilación son los 67 años, puedes obtener un 8% extra cada año que retrases tu jubilación hasta los 70 años. Pero como dijimos, esto no lo es todo, ya que mucha gente se estará cuestionando, ¿esperar hasta los 70 años? Cuando ya no seré el mismo, no tendré la mejor salud. ¿Va a compensar esto? Entonces, por eso es que son escenarios posibles. Sin duda alguna, 62 años, al menos desde mi punto de vista, es la mejor edad en la cual tú puedes jubilarte y aún así hacer inversiones para poder, opacar esa parte de beneficios o al menos ese 30% menos que estaré recibiendo a los 67 años. Pero para esto también tenemos que comprender cuánto es el cheque promedio del Seguro Social en este año 2024. Según la Administración del Seguro Social, el beneficio mensual promedio en este año son $1,771 a $1,900. Para alguien que depende únicamente de los beneficios del Seguro Social, esto significa que solo va a estar ganando alrededor de unos $21,000 cada año. Si bien esta cantidad varía ligeramente, dependiendo de ciertos factores, como cuánto dinero ganó, su edad y muchas cosas más, la realidad es que los beneficios son, en el mejor de los casos, modestos. Sin una planificación adecuada, podría estar terminando viviendo por encima de sus posibilidades durante la jubilación. Es por ello que ahora vamos a explicarte o vamos a darte recomendaciones de cómo presupuestar sus beneficios del Seguro Social cada mes. Vamos a ver cómo empezamos. Presupuestar su cheque del Seguro Social es similar a cómo presupuestaría cualquier otro tipo de ingresos. Tienes que empezar por evaluar tus necesidades financieras y luego continuar desde allí. Evalúe sus facturas, hipoteca, seguro, factura telefónica y haga un presupuesto para los pagos necesarios. Luego de esto, considere las otras categorías presupuestarias importantes, como un fondo de emergencia, objetivos de ahorro, gastos de viaje vacacionales, etc. Por supuesto, también va a querer presupuestar sus gastos diversos o de diversión, pero priorice primero las cosas más importantes para no gastar demasiado. Luego de esto viene priorizar las necesidades sobre los deseos. Ya sea que reciba mucho o poco del Seguro Social, siempre va a querer priorizar las necesidades sobre los deseos. Dada la amplia variación en los beneficios del Seguro Social, según el historial de ingresos de cada uno y la edad en la cual eligen a comenzar a recibir los pagos, no se aplica un enfoque único para todos. Un principio fundamental es la priorización de las necesidades sobre los deseos, con énfasis en crear un amortiguador para los costos inesperados como ser de atención médica, los cuales, como bien sabemos, tienden a aumentar a medida que uno envejece. Asignar para gastos de vida esenciales. Si solo vive de su cheque del Seguro Social, sin duda alguna deberá asegurarse de marcar correctamente dónde va su dinero. Una pauta razonable es asignar por lo menos hasta el 50% del cheque del Seguro Social a los gastos esenciales, incluido el alquiler o la hipoteca. Este porcentaje podría ser mayor para quienes residen en áreas con un costo de vida más alto, pero el objetivo debería ser vivir lo más cómodamente posible, dentro de las limitaciones de un ingreso fijo. Un punto de partida prudente al presupuestar los ingresos del Seguro Social es priorizar los costos esenciales. La vivienda, ya sea alquiler o hipoteca, no debe consumir más del 30% de tus ingresos. Esta es una pauta estándar en toda la planificación financiera, la cual nos va a garantizar que haya suficiente espacio para otros gastos. Sin embargo, esto puede variar ligeramente según su ubicación, debido a las diferencias en el costo de vida. Puede ser necesario ajustar este porcentaje, pero manténgalo lo más bajo posible para mantener la flexibilidad en su presupuesto. Para otros gastos, es aconsejable clasificar su presupuesto en esenciales.
servicios públicos, atención médica, comestibles y luego en las no esenciales, entretenimiento, salir a cenar, pasatiempos. Asignar entre el 20% y el 25% del cheque del Seguro Social a bienes esenciales, distintos de la vivienda, puede ayudar a garantizar que cubra sus necesidades básicas cómodamente. También es beneficioso destinar alrededor del 10% al ahorro, si es posible, aunque puede ser un desafío, pues con un ingreso fijo, tener un colchón para gastos inesperados siempre va a ser crucial.